tenía que ocurrir tarde o temprano, esto era inevitable. Entonces tengo a casi la mitad de la clase de un cuarto de la ESO confinada en casa. Así es que el vídeo de hoy pues es para ellos, que es lo que he estado explicando en clase el viernes y ellos pues no han podido estar presentes, así es que el vídeo es para mis alumnos de cuarto. Vamos con la unificación italiana. Bueno, sé que echabais de menos mis maravillosos, mis inigualables, mis nunca mejorables churrimapas, así es que como tenemos que hablar de la unificación italiana, pues vamos a ver cómo estaba Italia más o menos en torno a 1820-1830. Eso lo habíamos explicado en el criterio anterior. Napoleón es derrotado, se reúnen las potencias triunfadoras en Viena, se reparten el mapa de Europa y va a haber países vencedores como Austria, que se queda con lo que le va a dar literalmente la gana, en concreto con el norte de Italia. Eso provocará unas ganas de revancha dentro de los italianos, aparecerán unos sentimientos que estaban latentes pero que no sabían que tenían y unos deseos de unificarse. Así es que ahora voy a seguir perpetrando un crimen dentro de este precioso mapa y os voy a poner qué situación de partida tenemos, por poner una fecha, 1840 más o menos, como estaba Italia en esos momentos. En el libro de Anaya de cuarto de la ESO, la unificación la italiana la explican en este trozo. 10-12 líneas, unificación italiana. Entonces no me pidáis que sea ultra mega docente, preciso, conciso y mucho terminado en ISO, porque no tiene sentido, porque son chavales de 15-16 años y lo que les pide el ministerio es esto, ¿vale? Yo voy a explicarlo para ellos, voy a ampliar un poco y oye, para la gente que ve mis vídeos, que no todo el mundo tiene 15 años, quiere ver los vídeos y aprender un poquito, ¿de acuerdo? Venga, ser indulgentes, vamos para allá. Bueno, ya tenéis el mapa lleno de nombres, imposible de entenderlos, yo os los voy a decir, ¿de acuerdo? Tenemos 1840, por poner una fecha, el reino principal italiano monárquico va a ser el Piamonte con Cerdeña. Piamonte con Cerdeña, recordar que Córcega es francesa, no, Napoleón era corso, Luego entonces Cerdeña del Piamonte. Luego en el norte italiano tenemos Lombardía, Parma, Módena y Venecia, controlando los Alpes. Por eso los austríacos, que serían el borrador, los austríacos están quedándose con esta zona. Luego tenemos la Toscana, tenemos los estados pontificios segregados, los estados pontificios y luego el reino de las dos Sicilias, que pertenece a los Borbones. Recordar que nuestro rey Carlos III, por ejemplo, como era hijo de la segunda mujer de su padre Felipe V, recordar que se había casado 2 veces, pues de la segunda mujer va a tener a Carlos, le dio el reino de las dos Sicilias. Se tiene que venir. El caso es que sigue habiendo Borbones en el reino de las dos Sicilias. Tenemos aquí, digamos, reyes de origen francés, tenemos aquí reyes italianos y tenemos aquí zonas controladas por los austríacos. Niza y Saboya son territorios del Piamonte, los he destacado porque los vamos a ver ahora en la primera fase de unificación, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos un poco el mapa y ya sabemos quiénes somos y dónde estamos, vamos a empezar con las fases. Prolegómenos. Antes de 1859, pues es cuando va a empezar en serio el tema. Nos vamos casi 10 años antes, al 48. En Roma, perdón, en Italia, desde el Tratado de Viena, con estas influencias aquí en el norte austriacas y demás, tenemos un sentimiento que es, como hay que definirlo, de los italianos contra el austríaco. Seguramente estos italianos, sin ser invadidos por los austríacos, pues igual ese sentimiento pues hubiera quedado ahí latente o se hubiera manifestado más tarde. Decirle a un milanés, que es una persona industrial, poderosa económicamente, que es tan italiano como un napolitano, lo lleva mal. Muy sencillo, son ricos, son industriales, son pobres, son agrícolas. Entonces, esa división norte-sur sigue hoy en día. ¿Dónde está la Liga Norte en Italia que se quiere separar de Italia? Aquí, porque ellos sí consideran que están forrados y no entienden por qué tienen que compartir país e impuestos con los pobretones agrícolas del sur. Bien,
Esa es la Italia de ahora, pero que es la Italia de hace 2 siglos. El norte contra el sur, bla, 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 bla. Y normalmente seguirían odiándose entre ellos de no ser invadidos por los austríacos, que saca a la luz ese sentimiento de odio al napolitano, pero por lo menos habla mi idioma, come mi comida y todos odiamos al austriaco. Por otro lado, tenemos una serie de sociedades secretas que empiezan a surgir para combatir a ese austríaco, desde editar panfletos, periódicos y cosas por el estilo, a pegar carteles, a intentar pegar una pedrada a un militar austriaco, pequeños actos de rebeldía. Estas sociedades secretas luego van a devenir, pues como por ejemplo los Carbonari, ¿no? que eran quizá la más famosa. De esto no viene nada en el libro, yo lo comento para que lo sepáis. Luego va a venir otra asociación, como sería la Joven Italia, dirigida por un italiano llamado Mazzini, que lo que va a defender es una república democrática, es decir, deberíamos ser una república, tener una serie de valores que vienen desde la Ilustración, implantarlos y unificarnos como una república democrática, Joven Italia. Contra estas sociedades secretas, carbonarios, contra estas ideologías republicanas, la Joven Italia, pues también habrá monárquicos que consideran que hay que unificarse, correcto, hay que echar a los austríacos, correcto, pero deberíamos unificarnos en torno a una monarquía. Y la que consideran más legítima, más poderosa y más interesante es la de el Piamonte. Así es que tenemos esas tres versiones de qué hacer. Desde luego tienen claro todo el mundo que hay que echar a los austríacos. Lo que pasa es que unos, las sociedades secretas, intentan la vía revolucionaria terrorista, otros intentan la vía republicana y otros intentan la vía monárquica. Vale, saltamos. Año 48, 1848. Y va a haber una serie de rebeliones y revoluciones en Italia que están pasando en toda Europa, Esto lo hemos visto en el criterio anterior, que había las rebeliones liberales del 20, del 30 y del 48. Vale, unificamos. Pues en ese contexto europeo de que en el 48 todo el mundo está protestando, pues va a haber protestas en Italia. En el norte se intentan apoderar de Venecia expulsando a los austriacos, lo que provocará la invasión austríaca del norte de Italia. Habrá una serie de batallas, los italianos son ampliamente derrotados, el rey del Piamonte había ido en ayuda de Venecia, iba a ser ampliamente derrotado y obligado a abdicar en su hijo Víctor Manuel. Importante este Víctor Manuel porque va a ser el líder de la independencia. Vale. Segunda cosa, aparte de lo del Piamonte, lo de Roma. ¿Qué pasa en Roma? Pues vamos a tener ese Mazzini, el de la Joven Italia, rebelándose en el centro de la península, expulsando al Papa y quedándose con esos estados pontificios. 2 años después, las tropas francesas invaden la península italiana y reponen al Papa, que había tenido que huir. Por lo tanto, en 2 años prácticamente ha quedado todo exactamente igual. La invasión del norte por parte del Piamonte ayudando a Venecia ha quedado sofocada por los austríacos que han impuesto su poder. Por ejemplo, curioso, como no, el general austríaco era Radetzky, el de la marcha Radetzky. Los del año nuevo todos ahí, tatatán, 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 tan, tan, tatatán, Radetzky, vale. Y luego la rebelión en Roma sofocada por los franceses que reponen al Papa y aquí no ha pasado nada. ¿Y aquí no ha pasado nada? Pues sí, ha pasado mucho. Se ve que los italianos quieren unificarse, se ve que los italianos quieren echar a los austríacos. ¿De qué se han dado cuenta? De que no tienen poderío. Necesitan hacerse fuertes, necesitan moverse rápido, necesitan industrializarse. Fijaos la palabra industrializarse, 1848. Hay que empezar a construir vías férreas, hay que empezar a coger armas nuevas, porque los austríacos las tienen y si queremos luchar contra ellos necesitamos ayuda. Así es que Víctor Manuel aprende del error de su padre, coge como primer ministro a Cavour, que va a ser un hombre inteligentísimo, y dice, mira, queremos esto, y para llegar a esto necesitamos todo esto. Vamos a hacerlo y cuando estemos preparados, atacamos. Así es que vamos a ver cómo se preparan y saltamos a la siguiente fase. Empiezan las hostilidades, porque en el año 59 los austríacos han encontrado ya lo que necesitan, que es el apoyo de alguien militarmente potente como para enfrentarse a los austríacos. ¿Quiénes van a ser? Los franceses. Así es que piamonteses, con la ayuda francesa, se enfrentan con los austríacos y van a conseguir quedarse con Lombardía. Así es que Lombardía va a pasar a manos
del Piamonte. ¿Cuál es el precio que tienen que pagar los del Piamonte? Perder una serie de territorios que van a ser Saboya y Niza, que se los van a dar a los franceses. Así es que a cambio de la Lombardía van a perder Saboya y Niza. Pero bueno, ha empezado ya la guerra de unificación. Los austríacos han sido derrotados por los franceses. El problema es que la derrota le ha costado tantísimas muertes a los franceses que los franceses han hecho conmigo, no cuentes, no vuelvo a ayudarte. Así es que habrá que buscar un nuevo aliado o una nueva oportunidad para ganar algún territorio más. Vamos a ver cuándo ocurre eso, que es al año siguiente. Siguiente año, 1860, se va a producir una serie de incorporaciones, unas de forma pacífica, otras de forma violenta. Viendo lo que ha pasado con la Lombardía, las regiones de Parma, Módena, la Toscana y los estados pontificios segregados deciden pasarse voluntariamente a este reino que está surgiendo del Piamonte, que ya había conseguido la Lombardía. Esta zona no está ocupada por los austríacos, con lo cual los austríacos no tienen excusa para enfrentarse con ellos. Los austríacos siguen controlando Venecia, no les gusta nada lo que está pasando, pero no pueden hacer nada. Como no se está atacando al Papa, no puede hacer nada Napoleón Bonaparte, que está, Luis Napoleón Bonaparte, que está en Francia y que era el que estaba soportando, apoyando al Papa. Entonces ya tenemos Piamonte, Lombardía, Parma, Módena, estados pontificios segregados y la Toscana. Y es que además en ese año aquí tendríamos la figura de Garibaldi. Garibaldi es un soldado italiano que junto con otros 1000 soldados se rebelan en la zona siciliana y trasladan esa rebelión desde Sicilia incluso a lo que es el actual Nápoles, expulsando a los Borbones que estaban gobernando allí y ofreciendo todo este territorio a Víctor Manuel. Por lo tanto, en ese año 60, también toda esta zona pasa a control de Víctor Manuel. Así es que ya tenemos Piamonte, Lombardía, Parma, Módena, estados pontificios segregados, Toscana y el reino de las dos Sicilias en poder de Víctor Manuel. En cuestión de 2 años han conseguido, pues no sé, el 80% de la península italiana más Sicilia. Recordar que el Piamonte tenía Cerdeña. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quedan? Solo 2 cosas, Venecia y nos quedan los estados pontificios. Las dos ya son muy difíciles porque Venecia está defendida por austriacos y los estados pontificios está defendida por Francia. Así es que habrá que buscar la ocasión, la excusa para conseguirlas. Vamos a saltar unos añitos y continuamos con esa expansión. ¿Cómo ha cambiado el mapa? Encebreado rojo ya todo lo que pertenece a Víctor Manuel. Cabur ha pasado a mejor vida, no llegó a ver unificado todo lo que quería, le quedó muy poquito, si no recuerdo mal, en torno a 1861 pasa a mejor vida a Cabur, pero bueno, Víctor Manuel sigue con ese impulso y con las ideas muy claras. Solo les quedan los estados pontificios y Venecia. Saltamos a ese año 1866, esperamos la ocasión para enfrentarnos con Austria. ¿Podemos enfrentarnos directamente con Austria? No. Garibaldi lo intentó varias veces, tuvo un montón de batallas por Venecia contra los austríacos y las perdía todas. Entonces, ¿cuándo encuentran la ocasión para conseguirlo? Porque en ese año está Austria con una guerra contra Prusia en el norte, digamos en su frontera norte, luchando con Prusia por cuestiones que veremos en otro criterio. Si seguís confinados, pues tendré que hacer otro vídeo sobre la unificación alemana y ahí lo entenderéis. El caso es que se están pegando, necesita mandar sus ejércitos al norte, no puede estar pendiente del sur. De hecho, incluso intentó negociar con los italianos para no tener que llegar a las armas, pero los italianos necesitaban su gloria, necesitaban venganza por todas las derrotas contra Austria, así es que dirán que no, que quieren guerra, guerra, guerra. ¿Qué pasará? Derrota, derrota, derrota. La suerte que tuvieron los romanos, los italianos, fue que la guerra austro-prusiana la gana Prusia y obliga a Austria a darle Venecia. Por lo tanto, Venecia es la siguiente incorporación. Año 1866 consiguen por fin anexionar toda esta zona que es riquísima económicamente, industrialmente, pero recordar que ha sido gracias a los prusianos, no porque ellos hayan ganado la batalla. ¿Qué nos queda? Los estados pontificios, pero claro, queda feo un italiano entrando a sangre y fuego
en Roma y luchando contra el Papa. Volvemos a lo mismo, habrá que negociar, habrá que esperar la ocasión. Borro y terminamos. Final de vídeo, os he de cambiar un poco el mapa para que tengamos otra vez claras las fases. En puntitos rojos esa primera Lombardía de la primera fase del 59, el cebreado rojo para toda la segunda fase con las dos Sicilias gracias a Garibaldi y todo el centro de la península, en el año 60. En el año 66, bueno, esa rejilla roja para Venecia, nos falta el año 70 que sería Roma. ¿Puede enfrentarse Italia contra Austria? No está más que demostrado. Hay que buscar una ocasión. Y esa ocasión ocurre en 1870. Hay una guerra, en este caso franco-prusiana, por culpa nuestra, por culpa de los españoles. Los españoles hemos echado a nuestra reina Isabel II, estamos buscando por ahí un nuevo rey, estamos haciendo un casting, la voz, un no sé qué, están ahí todos con el pulsador a ver a quién eligen y hay varios candidatos. Por un lado está Leopoldo de Hohenzollern, que es alemán, y por otro lado hay incluso un candidato francés. El caso es que por una serie de historias, lo explicaré cuando hable de la unificación alemana, que es el mismo criterio que la italiana, va junto, pero también le dedica el libro de Anaya un trocito así. Bueno, pues en esa guerra franco-prusiana, los franceses necesitan todas sus tropas para enfrentarse a los todopoderosos prusianos que están unificando toda Alemania. ¿Dónde tenían tropas los franceses que podían rescatar para sumarlas a su ejército contra los prusianos? Defendiendo al Papa. Así es que por mucho que le fastidie a los franceses, se ven obligados a retirar sus tropas de Italia para mandarlas al frente con Prusia. ¿Qué pasó allí? Siguiente vídeo. El caso es que Roma se queda desprotegida, ya pueden entrar los italianos con todos sus penachos y todas sus cosas y su fanfarria en Roma. ¿Qué nos falta? ¿Qué hacemos con el Papa? Habrá que negociar. Somos italianos, ¿cómo vamos a cargarnos al Papa? Entonces ahí llega la negociación, ya estamos en el año 71, en el que el Papa acepta ceder todo Roma y sus estados pontificios a la nueva Italia, que se ha coronado, bueno, lleva coronado ya 10 años. Víctor Manuel, desde el 61 en Turín, si no recuerdo mal, lo coronan rey de Italia. Pero bueno, les faltaba la guinda, y la guinda, por supuesto, era Roma. ¿Qué vamos a hacer con el Papa? Vamos a crear un país nuevo que se va a llamar Vaticano, que tiene 1 kilómetro cuadrado y va a ser su país. Entonces, para el Papa es humillante, para el Papa se considera a sí mismo prisionero dentro de su casa, pero es lo que hay. Los italianos se quedan con los estados pontificios, Roma va a ser la capital de Italia, a cambio, como cesión, surge un paisito llamado Vaticano de 1 kilómetro cuadrado en el que el Papa tendrá todo su poder, sus embajadores, su servicio postal, su moneda si hace falta, lo que sea. Todos los que hemos estado en Roma sabes que no hay ningún tipo de frontera, ni aduana, ni Cristo que lo fundó. Tú cruzas el Tíber por el puente enfrente del castillo de San Angelo y cruzas la avenida esta del Conciliazione o como se llame, y ya estás en el Vaticano y no ha habido aduana y no ha habido nada, ¿vale? Pero ya estás en el Vaticano. Y como todos los turistas, pues vas a la oficina de correos que está allí en la plaza de San Pedro a la izquierda y te compras la postalita para mandarla para casa para que lleve el sello de la oficina postal del Vaticano. Y tenemos embajadores en el Vaticano y el Vaticano tiene embajadores en el resto de países. Es un país más pequeñito, pero ya está. Bueno, no me enrollo. Que así termina la unificación italiana, las distintas fases que ha habido, siempre con ayuda externa, primero con Francia, luego con Prusia, y así es como se ha ido unificando Italia. Y que seguramente, de no haber sido por el Congreso de Viena, que le quitó territorios e inflamó las aspiraciones y los deseos y los sentimientos italianos, pues igual esto se hubiera retrasado en el tiempo. No digo que no se hubiera hecho, pero se hubiera retrasado. Con Borbones en el sur, italianos en el norte, austriacos en el norte, papas en el centro, era un verdadero caos. Y en cuestión de prácticamente muy poquitos años, porque entre la fase del 59 y la del 60 prácticamente todo se había unificado, estaba claro que su interés era unificarse, faltaba la chispa, el interés o el dejar de pegarse entre ellos. Bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro, recordar que es un único criterio, pero que tenemos que añadirle la unificación alemana, que ese vídeo lo haré en unos días para que lo tengáis. Ir leyendo lo que tenéis en el libro, ver el vídeo las veces que haga falta, las dudas me las mandáis, y los que no sois alumnos míos, pues que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado,
pues le das al like si quieres, si no, no pasa nada, no hay ningún tipo de obligación. Si te puedes suscribir, pues mejor, por aquello de ver cómo se va suscribiendo la gente. Y si quieres compartirlo, ya la calle, ¿vale? ¿De acuerdo?